Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a las jornadas del Foro Mensual de la Asociación Iberoamericana del Derecho Privado. Mi nombre es Leticia Perea Delgadillo, soy diplomada en Derecho de Seguros, subdirectora del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de La Plata y profesora universitaria. Agradezco la convocatoria al doctor Carlos Humberto Montoya y a Daniel Montoya que nos está colaborando con la cuestión técnica. En esta tarde tengo el honor de moderar la disertación del doctor Manuel Cornet, quien nos va a hablar de culpa y pandemia. El doctor Cornet es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, director del Instituto de Derecho Civil de la Universidad Católica de Córdoba y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Doctor, gracias por su presencia. La palabra es suya. Muchas gracias, Leticia. Agradezco su presentación y agradezco mucho su participación. Le agradezco también a Daniel, que es nuestro asistente técnico, el que posibilita que esta reunión sea exitosa desde el punto de vista técnico o no. Así que muchas gracias, como siempre, Daniel. Y bueno, el tema que yo me voy a referir es de candente actualidad y más en el día de hoy en la República Argentina, que es culpa y pandemia. Este tema lo desarrollé en la ponencia que yo presentara en el 15 Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, que trató la culpa, análisis del estado de la cuestión y su papel preponderante en el derecho. Cuando preparaba yo la ponencia, creía que iba a estar en alguna medida casi en soledad, defendiendo un poco la supervivencia de la culpa, que no es un factor de atribución en vía de extinción, sino que es un factor de atribución altamente importante, muy útil, y en su momento yo dije por qué era útil en la situación de pandemia. Y hoy, con lo que ha pasado en la República Argentina o lo que viene pasando, he tenido que remozar la ponencia y completarla porque han pasado cosas absolutamente graves con respecto a la pandemia y con respecto a lo que veníamos haciendo los argentinos con gran sacrificio, a lo cual ya voy a entrar en detalle. Pero lo cierto es que la culpa, antes criterio de imputación de responsabilidades de la ley Aquilia hasta fines del siglo XX, fue un factor de atribución que era el fundamento del deber de responder casi único en el siglo XIX, cuando se sancionan los códigos, desde el Código Civil francés, el Código Civil de Vélez Sarsfield, y casi todos los códigos latinoamericanos siguieron el criterio de que la responsabilidad civil se basa en la culpa. Ya a fines del siglo XIX se advirtió que la culpa no era suficiente con el tema del maquinismo, de la circulación del automóvil, del ferrocarril, ni qué decir con la aviación, con la producción a gran escala, con las grandes maquinarias, con la concentración en la ciudad. La culpa era más que insuficiente en el tema de las relaciones laborales y aparecieron primero de la mano de la doctrina y después de la jurisprudencia factores de atribución objetivos. Los factores de atribución, tanto objetivos como subjetivos, es el fundamento en virtud del cual se tiene o se le atribuye a alguien el deber de responder, de hacer frente a daños causados y proceder a la reparación. Yo creo, soy un clásico ortodoxo y por suerte el Código Civil y Comercial de la República Argentina siguió este criterio de que los presupuestos de la responsabilidad civil son factor de atribución, daño, relación de causalidad y antijuridicidad. Y el Código Civil y Comercial los contempla, los describe y legisla bien este criterio de los presupuestos de la responsabilidad civil, sin perjuicio de la importancia que han adquirido y yo creo que en alguna medida desmedida los factores de atribución. Yo voy a criticar, Leticia, no le cuente a Gabriel Stiglitz alguna crítica que yo voy a hacer a el proyecto de reforma del Código Civil, de la Ley del Consumidor, porque creo que, al igual que el Código Civil y Comercial, se extreman la objetivización de la responsabilidad como factor de atribución objetivo, dejando a la culpa casi como una figura muy residual para muy contados casos. Y por suerte he advertido en este 15 Congreso que hemos participado tan exitosamente, que hay opiniones como la del maestro Philippe Letourneau, como el del maestro Francisco Segura, gran amigo de Paraguay, caso de Gustavo Ordoc y otros más, que miran la culpa con gran respeto y no la descartan en cuanto a la utilidad que tiene
Y yo me voy a abocar en alguna medida a relacionar la culpa como factor de atribución subjetivo, que para mí es importante porque es un ordenador de conducta. Establece cuándo la conducta de las personas merece un reproche o no, cuándo la conducta es descuidada, algo que yo considero que tiene una gran importancia social, o como diría Francisco Segura, es mirando el colectivo, porque la responsabilidad objetiva en alguna medida fue un gran adelanto, pero que miraba exclusivamente a la víctima, al dañado, y establecía que se le debía reparar con un criterio de causalidad material que en la Ley de Defensa del Consumidor, en la responsabilidad por riesgo, es importante, y como les acabo de decir, ya vamos a ver que en algunos supuestos incurre en un exceso. ¿Y por qué digo que en un exceso? Porque yo considero que hace al interés colectivo, como dice Segura, hace al orden social, hace a la paz social, que las personas cuiden sus conductas, que sean responsables, que sean diligentes, que observen una conducta de no causar daño o evitar o que no se sigan produciendo. Es decir, es algo extremadamente saludable, a mi humilde opinión, establecer pautas de comportamiento, recordando que el derecho es un ordenador de conducta, es algo que inventó el hombre para posibilitar la convivencia en paz y en armonía. Y fíjense que esto tiene carta de ciudadanía en la educación a los niños. Desde muy temprana edad uno le enseña a los chicos qué es lo que pueden hacer y qué no. Desde que son bebés y que gatean por el piso, uno ya los va educando a qué es lo que pueden hacer y qué es lo que les está vedado. En el Código Civil y Comercial se adquiere discernimiento para lo que no se debe hacer a los 10 años, en cambio discernimiento para lo que se puede hacer, los actos lícitos, a los 13. Es decir, yo soy partidario de que en la sociedad debe haber estímulos, premios y castigos, y que el que las hace las paga. Algo que es opinable, hay todo un criterio en materia de educación que no tiene que haber más sanciones, no tiene que haber, no digo castigo material, sino sanciones disciplinarias a los alumnos en las escuelas, en el secundario, porque eso los puede traumar, no hay premio a la excelencia, no se estimula la capacidad, el esfuerzo, es un criterio. No lo comparto, pero bueno, es un criterio que para algún sector de la docencia dicen que no hay que traumatizar a los alumnos, que no hay que ponerle notas. Es decir, yo creo que eso contribuye a algo que hemos perdido los argentinos, que es la excelencia que teníamos en educación, la excelencia o el buen comportamiento que había en la sociedad, donde había que acatar las leyes, que cumplir con los mandatos, y el que sacaba los pies del plato merecía su sanción. Es decir, yo creo que la responsabilidad subjetiva tiene un fundamento deontológico, moral, además un criterio de ordenación de la sociedad sumamente valioso, sumamente importante, y que lo vamos a ver porque incluso en la misma legislación que consagra criterios de responsabilidad objetiva, introduce también criterios de responsabilidad subjetiva, caso de la acción de regreso, si el que indemniza es el responsable objetivo, puede ir contra el responsable subjetivo. En la Ley de Defensa del Consumidor tenemos un artículo muy valioso, nosotros los argentinos, que los daños punitivos, que por suerte uno de los proyectos de reforma lo mantienen, incluso con la denominación, en donde a criterio de la doctrina y sobre todo de la jurisprudencia, será pasible de daños punitivos aquel que actúe con una culpa grave, con una conducta altamente reprochable. Entonces, reiterando que la culpa es una conducta reprochable, pero ausente de malicia, es decir, no hay un propósito de dañar, pero es algo sumamente perjudicial para el colectivo, para la sociedad, porque es la persona que es descuidada, que es imprudente, que es negligente, y ni qué hablar, Leticia, usted y yo, que somos docentes universitarios, la falta de pericia, de los conocimientos en el arte o profesión. Usted, al igual que yo, debe esforzarse para que los alumnos estudien en lo inmediato para aprobar, pero en lo inmediato para aprender, para conocer, para saber. Yo siempre les digo, chicos, estudien porque después van a tener un examinador implacable, que es el cliente que está frente a ustedes mirándolo a los ojos, que allí no se puede tartamudear, no le pueden decir, como me dicen a mí en los exámenes, profesor, estoy nervioso. Yo cuando voy a una audiencia o atiendo un cliente, si estoy nervioso, que no se note, porque debo
aparentar, y si es posible, no solo aparentar, conocimientos, que me ubico, que lo oriento. Entonces, la lex artis, el conocimiento, el ser prudente, el ser cuidadoso en la ciudad, en la convivencia, es altamente positivo. Nosotros los argentinos, yo lo decía los otros días en la ponencia, desgraciadamente somos bastante descuidados. Yo comentaba antes de empezar esta charla a Leticia y a Daniel que en Córdoba este fin de semana se flexibilizó un poco la cuarentena y el aislamiento y fue un caos. La gente no respetó, vulneró, es decir, casi tiró abajo todo el esfuerzo que se había hecho. Por eso paso a hablar de la pandemia y que la pandemia y la forma de combatir al coronavirus es a través de conductas cuidadosas, responsables, diligentes. Fíjense que desde el mes de marzo del corriente año, del 2020, que estamos padeciendo el coronavirus, algo inimaginable en nuestra vida. Yo que soy una persona mayor que usted, Leticia, y ni que hablar de Daniel, nunca en mi vida pensé que iba a pasar por lo que estamos pasando, esta situación de aislamiento, esta situación de cierre de los negocios, de cierre de los hoteles, de cierre de los bares, de muchas actividades que han tenido que bajar las persianas, y además que cuando yo circulo, cuando voy al banco, cuando voy a la obra social, cuando voy a un bar o a un negocio, me toman la temperatura y tengo que hacer una declaración jurada de que no he estado en situación de riesgo, de que no vengo del exterior, de que no he viajado, de que me siento bien, de que no me duele la cabeza, de que no tengo síntomas próximos al coronavirus, es decir, síntomas. Y tengo que hacer declaración jurada y poner mi nombre, mis datos de identificación y soportar que me tomen la fiebre, que me hagan, que me enjuague las manos con alcohol en gel. Son todas situaciones que nunca pensé que las íbamos a vivir y que yo estoy obligado a ser veraz, a decir la verdad por mí y por los otros, por el prójimo, por los que me rodean. Y esto implica conductas cuidadosas. Esto implica que no tengo que ser culpable. Esto implica que no puedo obrar de una manera descuidada, irresponsable, que no tenga en cuenta lo que yo he hecho, que no tenga en cuenta cómo me sienta. Entonces, vemos cómo la pandemia, que nos obliga a realizar una serie de conductas que pueden estar en pugna con mis derechos constitucionales, con mi libertad de circulación, con el derecho a la privacidad, a la intimidad, me obliga a, en estas circunstancias, a tener que manifestar situaciones de mi persona, de mi pauta de comportamiento, y estoy obligado a ser veraz. Esto es lastimoso porque si uno camina, no sé cómo será en La Plata, pero si uno camina por las calles de Córdoba, uno va a advertir que, al igual que como nos describe Carlos Nino en Un país al margen de la ley, de que no somos cuidadosos, no somos grandes respetuosos de la ley y de las normas, sino que nos creemos vivos, llevamos el barbijo como si fuera una bufanda o bajo de la nariz. Si nos entramos a un lugar y nos quieren poner alcohol en gel, nos molesta. Y ni qué hablar cuando vamos al banco o a un bar y nos hacen firmar esta declaración jurada, que yo veo que la gente la firma automáticamente, pone todo no, 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 y estoy seguro que no todos deben ser así, ni se molestan en leerlo, con lo cual ponen en peligro al que lo atiende, al mozo, al que está en la mesa del lado. Es decir, los argentinos somos propensos a no acatar las leyes, a no cumplirlas. Basta recorrer las calles. En Córdoba padecemos una huelga de los municipales desde hace varios meses, la crisis económica que nos agobia, y van a ver ustedes las transgresiones que hace la gente, dónde estaciona, tapa los garajes en doble fila, y el que quiere circular o el que viene, ha habido ambulancias que no han podido pasar porque obstruían el paso. Si tiene que pasar un camión de bomberos por las calles, no va a poder pasar porque la gente estaciona en calles que están prohibidas en doble fila, en la izquierda y en la derecha. En nuestra ciudad, respetar un semáforo a veces es peligroso porque el que viene atrás nos atropella. Es decir, todo eso es complicado, pero
Sabemos que desde marzo del 2020 las autoridades, a través de una serie de decretos de necesidad y urgencia, que son de orden público, que hay que acatarlos, que hay que cumplirlos, nos han impuesto algo que es muy duro: el aislamiento si tenemos síntomas, la cuarentena, el uso del barbijo, el uso de la tapaojos, lavarnos las manos en gel, evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones sociales. Todavía hoy, 26 de noviembre, no están autorizadas las reuniones familiares. ¿Escucharon bien? No están autorizadas las reuniones familiares. Los hoteles no pueden abrir todavía, los restaurantes y bares tienen serias restricciones. Circular por la provincia hasta la semana pasada, pasar de un departamento a otro, era como pasar de la Argentina a España, o mejor dicho, a Estados Unidos, que necesitaba visa. Ya hemos visto lo que pasó en Santiago del Estero con ese padre que tuvo que irse a pie con la niña muy enferma porque no la dejaban pasar. Hemos visto los fallos de la Corte con respecto a Formosa, obligándole a que permite la circulación. Bueno, todo esto que les estoy diciendo muy rápidamente, que nos ha cambiado la vida, que no imaginábamos que íbamos a vivir esto, agiganta el tema de la culpa. ¿Por qué? Porque nos impone ser muy cuidadosos, nos impone ser muy diligentes, nos impone ser muy prudentes, es decir, una pauta de comportamiento que debe ser de observación de estos decretos, de estos reglamentos, de estos protocolos. Se han labrado protocolos para los hospitales, me imagino que se están inventando o se están pensando en los protocolos, así como están de los bares y de los lugares públicos, para Córdoba, para los teatros en el verano, empiezan a abrir los hoteles y yo digo que se podría haber hecho antes si se hubiesen imaginado protocolos y que alguien se ocupara de que se respeten estos protocolos, de que se cumplan estos protocolos. Es decir, que asumamos como algo que nadie pensaba que se iba a respetar en la Argentina y fue un gran éxito, que es la prohibición de fumar. La prohibición de fumar en general se respeta en la República Argentina a lo largo y ancho del país. Pero fíjense que esta prohibición de fumar, la gente se saca el barbijo y va fumando por la calle, pero va caminando fumando, con lo cual exhala humo, va respirando, que es lo que es contraindicado. Y ni qué hablar, y es doloroso decirlo, lo que ha ocurrido hoy en la República Argentina. Yo me imagino aquel dueño de hotel que está fundido, aquel dueño de bar que está fundido, aquellas transportes escolares, guarderías infantil que han tenido que cerrar, aquellos colegios que siguen sin poder realizar actos presenciales, que las clases tienen que ser virtuales, que para la universidad o para la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, no solo que no hay ningún problema, sino que en alguna manera, Leticia, son más exitosas. Participa más gente. Yo la estoy viendo, este rostro lindo de Leticia, que está en La Plata. Y si no estuviésemos en la virtualidad, capaz que no nos hubiésemos conocido, salvo que coincidamos en algún congreso. Es decir, para la Asociación Iberoamericana, para la enseñanza universitaria, la virtualidad, sobre todo en el ámbito del derecho, no ha sido tan grave. Y yo tomo exámenes y mis alumnos están a lo largo y lo ancho del país, en Chilecito, en San Luis, en Santa Rosa de la Pampa, y participan en las clases. O sea que la virtualidad, esto que nos ha impuesto, no es, en algunas actividades, no es tan dañina. Pero ¿cómo hago para un chico de 6 años o un chico de jardín de 4 o de 5 para hacerle dar clase en la virtualidad? Y pobre los padres, madre y padre, que tienen que, no digo obligarlos, pero ayudarlos a que hagan las tareas. Un chico tan inmaduro, tan niño, es altamente difícil. Bueno, pero lo que hoy ha pasado en la Argentina, que es probable que lo hayan visto los hermanos colombianos, peruanos, uruguayos, todos, al margen de lo que podemos sentir por la muerte de este ídolo deportivo que es Diego Armando Maradona, pero yo me pregunto, y esto hace a la culpa y a la responsabilidad, ¿quién se va a hacer cargo de esto? A mí, durante 9 meses y a todos los argentinos, no nos han permitido ver a nuestros seres queridos. Hay gente que se le ha muerto la madre y no ha podido visitarla en el hospital.
hijos enfermos con cáncer o lo que sea, que se han muerto en soledad. Actualmente yo no puedo hacer reuniones familiares. Durante 7 meses estuve sin ver mis nietos, lo cual, como buen abuelo, es un dolor grande. Es decir, he tenido muchísimas limitaciones y por mi edad es algo poco, no me quiero exponer, o sea, soy temeroso. Y lo que he visto hoy, ¿cómo puede ser? Yo no he visto quién firmó el decreto, que autoricen un velorio, que no estaban autorizados. A mí se me han muerto amigos y parientes y no he podido ir al velorio, y mucho menos al entierro. ¿Quién autorizó hacer un velorio en la Casa Rosada, en un lugar cerrado, donde iba a concurrir mucha gente y que sabíamos de antemano, por el tipo de gente, por el fanatismo, que no iban a respetar el distanciamiento, que no iban a respetar el uso de barbijo, que no iban a respetar el aislamiento entre las personas, cómo iban a tener que circular, por un lugar entrar y por otro salir. Es decir, todo contraindicado, todo en transgresión a los protocolos, a los decretos de necesidad y urgencia, y esto que nos decía el presidente, que nos hablaba como un buen padre de familia, en sus conferencias de prensa, que hagamos tal conducta, que comportémonos así. Recuerden que nos han ido cada 15 días prolongando la cuarentena. Yo recuerdo cuando estábamos en abril que los chistes eran, che, vamos a llegar a hacer el arbolito de Navidad o no. Y bueno, y estamos próximos a la Navidad y seguimos. ¿Por qué? Porque esta pandemia que padecemos es muy curiosa, no hay remedios. Se están investigando, se está imaginando y trabajando en las vacunas, en la creación de vacunas, pero a hoy, 26 de noviembre, no tenemos a ciencia cierta certeza de cuándo y cómo. Y yendo a esto, ya que cito la vacuna, ustedes saben que el Código Civil y Comercial establece una responsabilidad ultra objetiva en el artículo 1757 de lo que es la actividad peligrosa, el vicio o riesgo de las cosas, y dice en su último párrafo que en las actividades peligrosas por la naturaleza o por la forma de realización, el tomar todas las precauciones no libera al que realiza la actividad. Con lo cual, y en esto me alegro coincidir con Francisco Segura, da lo mismo cumplir que no cumplir. Nos coloca en algo que para los argentinos es muy caro, que es el tango cambalache. Da lo mismo el profesor que el buen ladrón. Da lo mismo el que cumple con todos los protocolos, con todas las normas de prevención a rajatabla, que el transgresor. Entonces, yo sanatorio, yo dispensario, yo laboratorio, ¿para qué voy a cumplir? Si cumplo o no cumplo, me va a caer encima la responsabilidad y nadie me salva. No hay un premio al buen comportamiento, no hay un estímulo, y esto es el valor de lo colectivo, no hay un estímulo para hacer las cosas bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta norma es tan crítica, nada que ver, fíjense, con el artículo 250 del Código Civil de Italia, de 1942, que nos dice textualmente: cualquiera que ocasione un daño a otro en la ejecución de una actividad peligrosa, por su naturaleza o por la naturaleza de los medios empleados, está obligado a resarcir, y acá viene lo que me gusta, si no prueba que ha adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño. Acá en la Argentina, desde hace varios, yo diría un par de décadas, se ha ido objetivando, y lo vemos, y acá es la crítica que le voy a hacer al proyecto, que sé que Gabriel Stiglitz es uno de... ha trabajado mucho en ello y yo lo respeto y lo admiro a Gabriel, o sea que lo hago a la crítica con buena onda, ¿no? Con una crítica. Y en el artículo 115 del proyecto de reforma de la ley del consumidor se dice: naturaleza de la responsabilidad y las eximentes. La responsabilidad es objetiva, lo cual está bien, en los términos del artículo 1722 del Código Civil y Comercial, y los demandados no pueden oponer como causa ajena el hecho de cualquiera de los otros integrantes. Hasta ahí la suscribo. Y ahora empiezan los problemas. La eximente del hecho de la víctima, salto un párrafo, la eximente del hecho de la víctima es de interpretación restrictiva y solo procede ante la prueba de culpa grave o dolo del damnificado. Si
está, si la causalidad no ha sido mía, sino que ha sido por el hecho de la víctima, aún sin culpa, si es el hecho la que ocasionó perjuicio, ¿cómo no va a ser eximente? Bueno, en el proyecto no. Y también el último párrafo, que no, menos mal que no, ojalá que no me escuche Lidia Garrido Cordovera, tampoco exime de responsabilidad la circunstancia de que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en circulación del producto no hubiese permitido apreciar la existencia del vicio. Es decir, ni más ni menos que los riesgos de desarrollo. En este proyecto lo ponen a cargo de aquel que esté imaginando, trabajando en algo para mejorar. Bueno, en este medio aparece la ley de la vacuna, la ley 27573, que frente a este panorama, frente a este criterio y este ambiente de objetivización, este ambiente de que hablar de la culpa es historia del derecho, han tenido que dictar una norma que se puede coincidir o no, pero para evitar esto y para fomentar a la gente, como dijo Pilar Domínguez, citándolo a Philippe Le Tourneau en el Congreso, que los pueblos han avanzado cuando han premiado la imaginación, el riesgo del descubrimiento, la investigación, pero si no, el inmovilismo, el no querer correr riesgos, es lamentable. Yo que soy creyente, esto me hace acordar a la parábola de los talentos, aquel que enterró el talento para no correr riesgo, fue censurado, no fue premiado. En cambio, aquel que los hizo multiplicar, esos fueron los premiados. Bueno, en esta ley 27573, que es para permitir la vacuna, para estimular, se dice en el artículo 4, que y que es para esta emergencia, las cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones u otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos. Es decir, que si hay culpa, va a tener que responder. Restablece el criterio de responsabilidad subjetiva. Si no hay culpa, hay indemnidad. ¿Y qué será opinable si no va en contra de la Constitución, si no va en contra del principio de la reparación? Estamos de acuerdo que es opinable y Lidia Garrido la ha criticado o ha puesto en duda estas circunstancias, pero ustedes adviertan que yo soy partidario de que si la responsabilidad es objetiva, pero se han realizado la prudencia, la diligencia para posibilitar el desarrollo, el descubrimiento, eso tiene que ser un atenuante. Esto me hace acordar, en el minuto que me falta, a un criterio de otro amigo que también yo critico, que es Demetrio Chamatrópulos, que él es partidario, veo que Leticia lo sabe, de la tolerancia cero en materia de alimentos y bebidas, y le pone los misiles a la Coca-Cola, a la Pepsi, a todas esas. Es un disparate, no existe la tolerancia cero, no existe el riesgo cero. La ley y el código alimentario no lo establece y eso impediría el desarrollo, el comercio. Yo creo que los riesgos de desarrollo, y por eso es que critico un poco, no en sí el código proyectado de defensa del consumidor, pero que no es el momento. En una Argentina empobrecida, en una Argentina llena de problemas. Usted sabe, Leticia, que si usted circula por el centro de Córdoba, tiene que llorar a gritos porque la mitad de los comercios están cerrados definitivamente. Los hoteles, todo. Los bares, usted pasa frente a un bar y sale el mozo, la abraza, la besa para que usted entre. Es decir, con una crisis muy grande. Yo creo que en estas circunstancias, y ya voy terminando por los minutos que me faltan, para lo que estamos padeciendo aquí y en toda Latinoamérica y el mundo, la culpa viene a restablecer un deber de comportamiento que debemos asumir los argentinos y que hoy hemos visto que hemos tirado todo por la borda. No sé si habrá algún responsable por haber autorizado semejante disparate, este riesgo
que va, no, ojalá Dios quiera que no haya contagios masivos, pero lo que hemos visto en la televisión era para llorar a gritos, la aglomeración, la falta de barbijo, sumado a la temperatura, etcétera. Todo lo hecho en 9 meses se fue por el resumidero. Bueno, yo creo que la culpa es muy útil para establecer y educar a la gente que se deben cumplir las leyes, se deben cumplir los reglamentos, se deben cumplir los protocolos. Entonces esta pandemia es probable, y voy terminando, es probable que podamos superarlo si los argentinos realizamos una conducta no reprochable, sino todo lo contrario, cuidadosa, previsible, prudente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cornet. Sinceramente, espectacular la disertación, muy interesante el tema de la culpa y la pandemia, sobre todo en nuestra sociedad. Coincido plenamente con lo que dijo y quiero remarcar esto último de que realmente en la Argentina, en la Ciudad de La Plata, pasa exactamente lo mismo. En general, los argentinos no son, o no somos, debo incluirme también, tan respetuosos de las leyes como corresponde y bueno, sin dudas lo vimos hoy con esta situación lamentable de despedir a un jugador tan importante como fue Diego Armando Maradona, pero que no conlleva que no estemos en una situación de pandemia y entiendo la sensibilidad de todos aquellos que han visto mucho más vulnerados sus derechos en estos 9 meses por cuestiones económicas, de salud, psicológicas, por no despedir familias que bueno, que pueden estar claramente indignados. Se me ocurre que la dificultad va a estar probatoria. ¿Cómo hacemos para probar que efectivamente esa persona que contrajo el coronavirus lo contrajo a raíz de haber ido a ese, digamos, a esa despedida de Diego Armando Maradona? No sé si coincide usted conmigo. Y lo que pasa es que yo esto lo ubico, Leticia, en algo que no me dio tiempo a decir, que es tan valioso del Código Civil y Comercial, que es la función preventiva, de prevenir que ocurran daños. Yo no le atribuyo responsabilidad a esta gente sencilla, humilde, que por su pasión y su amor han ido. Yo, aquel que pudo evitar que ocurrieran estos daños, la autoridad que permitió que ello ocurriera, se tiró por la borda la cuestión de la responsabilidad civil por acción preventiva, evitar que ocurran los daños. Ahí está el kit de la cuestión. Sin duda, coincido. Y acá tenemos una pregunta que dice si considera que en la época excepcional que estamos atravesando se obliga a replantear los conceptos tradicionales de la imprevisión, de la causalidad, de la responsabilidad del Estado, la culpa de la víctima, entre algunos otros. Sin ninguna duda que sí, todas las instituciones tienen que ser aplicadas en función de la realidad a la cual van a regir. La pandemia, sin ninguna duda, que es una cuestión que era imprevisible, puede llevarnos a imposibilidad de cumplimiento, al caso fortuito o fuerza mayor, era impensable y además inevitable la pandemia. Se pudo haber adoptado medidas para que no corriera como reguero de pólvora, pero llevado a las relaciones entre los particulares, el Código Civil y Comercial tiene un arsenal de instituciones, que es la imprevisión, la suspensión de cumplimiento, la frustración, el caso fortuito y fuerza mayor, en fin, y sobre todo a todas estas instituciones, y acá viene de la mano de la culpa, las ubico al sol o a la iluminación de la buena fe. La buena fe, recuerden que es un principio general del derecho que impone deberes de comportamiento. No es una medida, como dice Delia Ferreira Rubio, sino que es un principio general que nos impone comportarnos de tal forma de no causar daño, de no incurrir en abusos, de respetar. Es decir, estas instituciones, que le respondo a la pregunta, no es que haya que cambiarlas, sino que hay que repensarla en función de cuáles son los hechos extraordinarios, imprevisibles, inevitables que están ocurriendo. No podría alegar, para que me entiendan, si yo hoy firmo un contrato en dólares, de alegar que mañana hay una devaluación. Pero indudablemente que el 10 de marzo de este año, yo que me creo, no digo que muy inteligente, pero más o menos informado, iba a pensar que íbamos a vivir esto. Sí, sin duda, se entiende. Es una circunstancia que creo que nadie hubiese podido prever bajo ningún punto de vista.
Bueno, y siguiendo en esta misma línea, ¿no? Se me ocurre pensar por ahí si considera que puede llegar a ser una actividad riesgosa, justamente estos hechos en los cuales se va en contra de los decretos de necesidad y urgencia que ha dictado el gobierno, no específicamente lo que sucede hoy en día, sino por ahí cuando hacen las marchas o esas fiestas clandestinas en las cuales por ahí no es un individuo particular que se baja un poco el barbijo, que por ahí no lo tiene colocado correctamente, sino que son un montón de personas que están justamente realizando una actividad que puede poner en riesgo a toda la población. En primer lugar, es una actividad ilícita, porque no es tan permitida, o sea que más que es peligrosa sin ninguna duda, porque puede generar un contagio masivo. Desde ese punto de vista, sin ninguna duda, pero ahí hay que enmarcarlo y partir de que es una actividad ilícita. No está permitida la reunión, las reuniones familiares, estas fiestas, ya cuando usted misma me dijo clandestino, lo que es clandestino es Y a, porque está prohibido. y a uno se le genera la contradicción entre que eso está prohibido y por ahí después una marcha se puede llevar a cabo, o hoy lo de Maradona. Acá justamente tenemos una pregunta de Pilar Domínguez que habla de este último tema. Dice, en este caso, en la despedida organizada Diego Armando Maradona, ¿cree usted que podría reconocerse una responsabilidad de la administración por haber permitido llevar Sin adelante? ninguna, Pilar, gracias por la pregunta, me jerarquiza que Pilar haya escuchado la charla. Sin ninguna duda que sí. Aquel que autorizó esto, ¿cómo no iba a ser? Hoy escuchaba a los periodistas que decían, si esto era imaginable que iba a ocurrir. Hay una culpa de la responsabilidad, pero yo diría que está cantada. El que firmó el decreto autorizando dónde se iba a hacer el velorio, cuáles iban a ser las medidas. Yo no vi ningún cartel que estableciera, o como en la calle, que usted ha visto que hay líneas amarillas de pintura a la distancia que deben guardar las personas. Sabíamos que iba a ser multitudinario. ¿Por qué no lo hicieron, como he escuchado la crítica, en un estadio abierto? Debieron hacerlo, si era posible, en un estadio de fútbol y poner el féretro como en los cementerios parques, bajo una tiendita o un techo de carpa, e ir controlando que la gente entrara y saliera sin chocarse, sin amontonarse, algo que de por sí es difícil, pero hubiese evitado esto de entrar a un salón cerrado por una puerta angosta, como es la Casa de Gobierno, que son los demás. Yo, Pilar, estoy convencido, lo que pasa es que dudo que vaya a haber algún juez que lo condene al presidente o al ministro que autorizó ello, pero para mí no hay ninguna duda que hay una responsabilidad y muy grande por lo que ocurrió. ¿Quién se va a hacer cargo de los daños a la Casa Rosada, a los bustos presidenciales? Usted ha visto a la gente saltando y chapoteando en la fuente de la casa, el Jardín de las Palmeras, una cosa que a uno le dolía, pero sobre todo me dolía ver esa gente que, llevada por el amor, se incurría en un riesgo tan grande de contagio, porque además varios eran gorditos, o sea que eran personas vulnerables, y que llevaban a los chicos, todos, o sea que era para llorar, Leticia o Pilar, era para llorar porque tanto sacrificio. Esto es como el que hizo dieta durante 30 días y un fin de semana se come un chancho, un cerdo y una vaca. ¿Para qué te sacrificaste tanto? Es tal cual. Eso es lo que desconcierta. Y tenemos en el mismo sentido, ¿no? Francisco Segura nos pregunta, ¿y se puede decir que no solo lo evita, sino que incluso proporciona la logística para el acceso? Pero sin ninguna duda, para mí la responsabilidad, Francisco, te saludo también, un gusto que me hayas escuchado y vos sabes que yo fue un gusto ver que coincidimos en esto del valor de la culpa y el valor de lo colectivo y el valor social. Esto era, yo lo veía con mi mujer al mediodía y mi mujer que no está en el mundo del derecho decía, pero ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Quién autorizó? Y bueno, le digo, los argentinos somos transgresores, como decíamos en la charla, pero quienes tienen que dar el ejemplo no los dan. Y voy a citar otro ejemplo del presidente, que es increíble que lo haya hecho, nos pide aislamiento, no puedo visitar a mi mamá, a mis hijos y a mis nietos, y él se va con un séquito a despedirlo a Evo Morales y comen en la misma mesa sin respetar el distanciamiento. No. Quien tiene que dar el ejemplo no lo da. Entonces, ¿con qué autoridad va a pedir al ciudadano de a pie que acate las normas si él, quien tiene que cumplirlas y quien tiene que dar el ejemplo, no lo da? Sin dudas.
Bueno, doctor Cornel, le agradecemos muchísimo, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, fue muy interesante y nos quedamos pensando en todas estas medidas que nos ha comentado. Gracias a todos los que Leticia. estuvieron presentes, los invitamos a que se asocien a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado por la página web y bueno, y encontrarnos nuevamente en la próxima reunión. Muchas gracias, Manuel, un gusto. Gracias a usted, Leticia, por su simpatía y por su moderación. Un gran gusto.